En 1939, Europa no se preparaba para una guerra como la que estaba a punto de comenzar. Las heridas de la Primera Guerra Mundial seguían abiertas en la memoria colectiva. Millones de muertos, economías devastadas y una generación entera marcada por el trauma habían dejado una lección que parecía incuestionable. En ningún país estaba dispuesto a repetir aquel infierno. La mayoría de los gobiernos creía que, si una nueva guerra estallaba, sería lenta, defensiva y cuidadosamente contenida. Una guerra de trincheras, de líneas fijas, de desgaste progresivo. Una guerra que daría tiempo para reaccionar. Esa creencia dominaba los mapas, los estados mayores y las decisiones políticas. Las fortificaciones se diseñaban para resistir, no para avanzar. Los ejércitos se organizaban para aguantar golpes, no para desatar tormenta. Nadie imaginaba que el conflicto que estaba por comenzar no se parecería en nada a la guerra anterior. Nadie imaginaba que en cuestión de semanas, países enteros dejarían de existir como potencias militares sin comprender del todo cómo habían sido derrotados. Alemania sí lo imaginaba y, más importante aún, lo aceptaba. Sus líderes militares sabían que no podían ganar una guerra prolongada. Su economía no estaba preparada para sostener un conflicto largo contra potencias industriales superiores. Sus reservas de materias primas eran limitadas. Su acceso a combustible era frágil. Incluso su población no podía soportar una movilización interminable sin consecuencias internas graves. Para Alemania, el tiempo no era un aliado, era una amenaza. Por eso, desde antes del primer disparo, la estrategia alemana no se diseñó para resistir, se diseñó para desbordar. No se pensó en soportar el peso del enemigo, sino en derrumbarlo antes de que pudiera organizarse. No se trataba de ganar cada batalla, sino de destruir la capacidad del adversario para comprender lo que estaba ocurriendo. Tras el Tratado de Versalles, Alemania había sido humillada, desarmada y vigilada. Su ejército había sido reducido a una sombra de lo que fue. Sus armas pesadas estaban prohibidas. Sus oficiales eran observados. Su prestigio internacional había sido destruido. Para el resto del mundo, Alemania era un problema contenido. Una nación derrotada, controlada y limitada. Pero mientras las potencias vencedoras miraban hacia otro lado, algo distinto ocurría en silencio. Oficiales jóvenes, estrategas inconformes y pensadores militares comenzaron a cuestionar los principios básicos de la guerra tradicional. Entendieron que competir en número era imposible. Entendieron que imitar a los ejércitos de 1914 sería un suicidio. Si Alemania quería volver a ser una potencia militar, debía cambiar las reglas del juego. La clave no estaba en tener más soldados, estaba en moverlos mejor. No estaba en resistir más tiempo, sino en atacar con mayor rapidez. Alemania comenzó a pensar la guerra como un sistema, un organismo donde cada parte dependía de otra. Comunicaciones, logística, mando, moral. Si esos elementos se destruían al inicio, el ejército enemigo no colapsaría lentamente, se derrumbaría de golpe. La idea era simple y aterradora: golpear al enemigo en tantos puntos críticos al mismo tiempo que su estructura de mando quedara paralizada. Avanzar tan rápido que las órdenes llegaran tarde. Generar tanto caos que las decisiones se volvieran contradictorias. La victoria no vendría de la aniquilación física inmediata, sino del colapso psicológico. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, el mundo observó con atención, pero sin verdadero pánico. Polonia era vista como un país vulnerable, atrapado entre potencias mayores. Muchos asumieron que caería tarde o temprano. Lo que nadie esperaba era la forma en que caería. No fue una guerra lenta, no fue una campaña tradicional, fue una avalancha perfectamente coordinada. Las fuerzas blindadas avanzaron con una velocidad que los manuales militares no contemplaban. La aviación atacó no solo objetivos militares, sino puentes, carreteras, ferrocarriles y centros de comunicación. El objetivo no era destruir al ejército polaco en combate directo, sino impedirle existir como fuerza organizada. Las divisiones de infantería siguieron de cerca los tanques, cerrando bolsas, rodeando unidades completas y cortando cualquier posibilidad de retirada o reorganización. En cuestión de días,
el ejército polaco dejó de funcionar como un sistema coherente. Sus soldados seguían luchando, pero ya no como un ejército. Luchaban aislados, desinformados y sin coordinación. El mapa comenzó a revelar la verdad. Las líneas defensivas desaparecían antes de consolidarse. Las ciudades quedaban aisladas unas de otras. Las órdenes no llegaban o llegaban demasiado tarde. Los mandos polacos no comprendían cómo el enemigo aparecía en su retaguardia con tanta rapidez. La guerra no se estaba perdiendo en el frente, se estaba perdiendo en el sistema nervioso del país. Europa reaccionó con silencio, no porque no entendiera lo ocurrido, sino porque no quería aceptarlo. Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania, pero no actuaron de inmediato. Creían que lo ocurrido en Polonia era una excepción. Creían que ese tipo de guerra no podría repetirse contra ejércitos más grandes, mejor equipados y protegidos por defensas sólidas. Creían que tenían tiempo. Alemania, mientras tanto, no se detuvo. Sus generales analizaron cada movimiento, cada éxito y cada error. Ajustaron tácticas, mejoraron la coordinación entre tanques, aviación y tropas terrestres. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se convirtió en doctrina. La Blitzkrieg ya no era un experimento, era una forma de hacer la guerra. En mayo de 1940, Alemania lanzó su ofensiva contra Europa Occidental. Francia confiaba en su poder defensivo. La línea Maginot representaba años de planificación y miles de millones invertidos en fortificaciones. Bélgica y los Países Bajos servían como barrera avanzada. Todo estaba calculado según la lógica de la guerra anterior. Pero Alemania no atacó donde se la esperaba, mientras los ejércitos aliados avanzaban hacia Bélgica. Convencidos de que el golpe principal vendría por allí, las fuerzas alemanas se dirigieron a las Ardenas, una región que los mapas aliados consideraban impracticable para grandes unidades blindadas, un terreno boscoso, estrecho y difícil, un lugar que parecía seguro precisamente porque nadie creía posible un ataque allí. Ese fue el error. El mapa no estaba equivocado. La interpretación, sí, aun cuando los tanques alemanes emergieron de las Ardenas, el equilibrio estratégico se rompió. Las comunicaciones aliadas comenzaron a fallar. Las órdenes se contradijeron. Las unidades avanzaban sin saber que ya estaban siendo rodeadas. En pocos días, el ejército francés dejó de existir como fuerza organizada, no por falta de soldados, sino por falta de coherencia. El mapa volvió a hablar. Flechas alemanas atravesaban Francia con una velocidad imposible de contener. Las fuerzas británicas quedaron atrapadas en Dunkerque. Cientos de miles de soldados esperaban órdenes que nunca llegaron. Francia cayó en semanas, no porque fuera débil, sino porque fue superada por una lógica de guerra que no comprendió a tiempo. Alemania había demostrado que la guerra moderna no se decidía solo por números, se decidía por velocidad, coordinación y audacia. Pero en el corazón de ese éxito comenzó a gestarse algo más peligroso que cualquier enemigo: la convicción de que esa fórmula funcionaría siempre. La Blitzkrieg no solo había destruido ejércitos, había destruido certezas para Alemania. El éxito fulminante de 1939 y 1940 no fue interpretado como una circunstancia excepcional, sino como una confirmación absoluta de su superioridad estratégica. La velocidad, la audacia y la coordinación parecían haber reemplazado para siempre a la prudencia, a la logística prolongada y al cálculo del desgaste. Cada victoria reforzaba la idea de que el futuro de la guerra pertenecía a quien se atreviera a avanzar más rápido. En los altos mandos, el análisis comenzó a transformarse en convicción. Las dudas fueron desplazadas por la euforia. Lo que había nacido como una solución a la debilidad estructural alemana empezó a verse como una fórmula universal. La guerra relámpago ya no era solo una herramienta, era una identidad, una forma de pensar, una promesa de invulnerabilidad. Ese cambio psicológico fue tan decisivo como cualquier batalla, porque la Blitzkrieg había funcionado precisamente gracias a su carácter disruptivo. Había triunfado porque el enemigo no la esperaba, porque rompía esquemas, porque explotaba errores ajenos. Pero al convertirse en dogma, comenzó a perder su mayor fortaleza a la sorpresa.
Dentro de Alemania, el éxito alteró la relación entre el poder político y el militar. Adolf Hitler, que al inicio había confiado en sus generales por necesidad, comenzó a interpretar las victorias como una validación de su intuición personal. Cada decisión acertada reforzaba su sensación de infalibilidad. Cada advertencia era vista como pesimismo, cada duda como falta de fe. Los mapas seguían avanzando, y eso parecía confirmar que la dirección era correcta. Noruega, Dinamarca, los Balcanes, nuevas campañas rápidas, nuevas victorias, nuevas flechas extendiéndose con facilidad. Alemania dominaba Europa continental, y lo hacía con una eficiencia que el mundo no había visto antes. Para muchos, parecía imparable, pero bajo esa superficie de control absoluto, empezaban a aparecer grietas invisibles. La Blitzkrieg dependía de condiciones muy específicas en terreno favorable, enemigos mal coordinados, superioridad aérea local y, sobre todo, campañas cortas. Cada kilómetro conquistado alargaba las líneas de suministro. Cada avance rápido exigía una logística perfecta. Cada victoria inmediata ocultaba problemas que solo el tiempo revelaría. Algunos oficiales lo entendían. Sabían que Alemania estaba estirando su capacidad real. Sabían que el combustible, las piezas de repuesto y los hombres no eran infinitos. Sabían que una guerra prolongada contra potencias industriales mayores sería insostenible. Pero esas voces se perdían en un ambiente donde el éxito inmediato pesaba más que cualquier advertencia teórica. La guerra había dejado de ser un problema militar para convertirse en una narrativa política. Alemania no solo debía ganar, debía demostrar que su modelo era superior, que su sistema funcionaba mejor que el de sus enemigos, que su destino era avanzar. Ese pensamiento alcanzó su punto crítico cuando Alemania volvió su mirada hacia el este. La Unión Soviética representaba un desafío distinto a todo lo anterior, no solo por su tamaño, sino por su profundidad estratégica. Un territorio inmenso, recursos humanos aparentemente inagotables y una capacidad de absorción del daño que no podía compararse con ningún país europeo occidental. Sin embargo, la experiencia previa condicionó la interpretación del mapa. Desde Berlín, el territorio soviético fue reducido a flechas, distancias y plazos optimistas. Se asumió que el ejército rojo colapsaría como los ejércitos anteriores, que bastaría con destruir los centros de mando iniciales para provocar el caos, que la velocidad compensaría cualquier dificultad. La historia reciente parecía respaldar esa idea. Polonia había caído en semanas, Francia en días decisivos. ¿Por qué el este sería diferente? El mapa, una vez más, parecía prometer una victoria rápida, pero esta vez, el mapa mentía por omisión. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja en 1941, lo hizo con una confianza absoluta. El avance inicial fue impresionante. Millones de soldados soviéticos quedaron atrapados. Ciudades cayeron una tras otra. Las flechas volvieron a moverse con rapidez. Durante semanas, pareció que la Blitzkrieg funcionaría otra vez. Pero algo era distinto. A diferencia de Occidente, el colapso soviético no fue total. Aunque las pérdidas fueron enormes, el sistema no se derrumbó por completo. Las distancias absorbían el impacto. El territorio ofrecía espacio para retroceder, reorganizarse y resistir. El tiempo, que antes había sido un enemigo, comenzaba a volverse un aliado del adversario. Las líneas de suministro alemanas se estiraron peligrosamente. Los vehículos comenzaron a fallar. El combustible escaseaba. La coordinación perfecta de los primeros meses empezó a deteriorarse. La guerra relámpago, diseñada para golpes cortos y decisivos, se estaba convirtiendo en una carrera contra factores que no podía controlar. Aún así, la mentalidad no cambió. Cada dificultad fue interpretada como un obstáculo temporal, cada retraso como una anomalía. Las advertencias sobre el invierno, la logística y la resistencia soviética fueron minimizadas. La Blitzkrieg había funcionado antes. Debía funcionar de nuevo. Ese fue el punto de inflexión silencioso, no una batalla concreta, sino una forma de pensar. Alemania había aprendido a avanzar, pero no a detenerse. Había aprendido a ganar rápido, pero no a adaptarse cuando la velocidad dejaba de ser suficiente. Los mapas comenzaron a mostrar algo nuevo. Flechas que ya no avanzaban con la misma claridad. Líneas que se volvían confusas. Frentes que dejaban de ser fluidos y comenzaban a endurecerse. El enemigo no colapsaba psicológicamente, resistía.
aprendían, se adaptaba. La Blitzkrieg, que había sido una revolución estratégica, empezaba a mostrar sus límites. No porque fuera incorrecta, sino porque había sido aplicada fuera del contexto que la hacía efectiva. El éxito pasado se había convertido en una prisión mental. Para Alemania, admitir eso era imposible. La narrativa de invencibilidad no permitía retrocesos conceptuales. Cambiar de enfoque habría significado reconocer que la fórmula no era universal, que la guerra, una vez más, se estaba transformando. Y esa admisión era políticamente inaceptable. Así, cada decisión futura quedó condicionada por las victorias anteriores. Cada mapa fue leído con optimismo forzado. Cada señal de alarma fue ignorada. La guerra ya no se planificaba solo con lógica militar, sino con la necesidad de mantener viva una ilusión. La Blitzkrieg había enseñado al mundo cómo destruir ejércitos en semanas, pero también había enseñado a Alemania a confiar demasiado en una sola respuesta. Y en la guerra, la rigidez suele ser el preludio del desastre. Mientras el conflicto avanzaba, el éxito inicial comenzaba a cobrar su precio. La velocidad ya no bastaba. La audacia ya no sorprendía. Y el enemigo, lejos de colapsar, se fortalecía con cada error alemán. El mapa seguía siendo el mismo, pero su lectura ya no conducía a la victoria. Conducía a una confrontación prolongada para la cual Alemania nunca se había preparado realmente. El arma que había cambiado la guerra estaba a punto de revelar su lado más peligroso. Con el paso de los meses, la guerra comenzó a revelar una verdad que los mapas iniciales no mostraban. La Blitzkrieg había sido diseñada para romper sistemas frágiles, no para sostener una confrontación prolongada contra un enemigo que podía absorber pérdidas, reorganizarse y aprender. En el frente oriental, Alemania no solo enfrentaba ejércitos, sino una geografía que diluía la velocidad y un adversario dispuesto a sacrificarlo todo para sobrevivir. El invierno llegó como una sentencia silenciosa. Las máquinas que habían avanzado con precisión milimétrica comenzaron a fallar. El frío paralizaba motores, congelaba combustible y convertía las carreteras en trampas. Los soldados, equipados para campañas rápidas, no estaban preparados para una guerra de resistencia extrema. La Blitzkrieg, pensada para semanas, se encontraba atrapada en meses interminables. Por primera vez, desde 1939, el avance alemán se detuvo de forma visible. No fue una retirada ordenada ni una derrota clara, sino algo más inquietante, el estancamiento. Las flechas en el mapa dejaron de avanzar. Algunas comenzaron a retroceder, otras simplemente desaparecieron en líneas confusas que ya no prometían victorias rápidas. Ese momento marcó un cambio profundo en la naturaleza del conflicto. La guerra dejó de ser una serie de maniobras brillantes para convertirse en una lucha de desgaste, precisamente el escenario que Alemania había intentado evitar desde el inicio. El tiempo, que antes jugaba en su contra, ahora se convertía en un arma del enemigo. Las decisiones estratégicas comenzaron a acumularse sin una visión clara de salida. Cada ofensiva fallida exigía otra. Cada retroceso debía compensarse con un nuevo esfuerzo. La lógica de la Blitzkrieg ya no ofrecía soluciones, pero seguía condicionando el pensamiento. Alemania avanzaba no porque fuera eficaz, sino porque no sabía hacer otra cosa. Mientras tanto, sus enemigos aprendían. Los soviéticos adaptaron su estructura de mando, descentralizaron decisiones y fortalecieron su capacidad de resistencia. Los aliados occidentales, observando los errores alemanes, comprendieron que la velocidad debía ir acompañada de una logística abrumadora y de una superioridad industrial sostenida. La guerra estaba entrando en una nueva fase, y Alemania no llevaba ventaja en ella. Los mapas empezaron a contar otra historia. Ya no hablaban de conquistas rápidas, sino de frentes extensos, de líneas vulnerables, de territorios difíciles de mantener. Cada kilómetro conquistado requería recursos que Alemania no podía reemplazar al mismo ritmo que sus adversarios. Cada soldado perdido era más difícil de sustituir. Cada tanque destruido representaba semanas de producción. Aún así, la ilusión persistía. Las victorias pasadas seguían influyendo en las decisiones presentes. La idea de que una ofensiva decisiva podía revertir la situación nunca desapareció del todo. Stalingrado, Kursk, Ardenas,
Cada una de esas batallas estuvo marcada por la esperanza de que la fórmula original pudiera reaparecer, incluso cuando las condiciones ya no lo permitían. Pero la guerra no concede segundas oportunidades basadas en recuerdos. La realidad estratégica era implacable. Alemania había construido su poder sobre la sorpresa, y una vez perdida, su ventaja estructural se evaporó. Sus enemigos ahora sabían cómo reaccionar, cómo resistir, cómo absorber el golpe inicial y devolverlo con fuerza superior. El colapso no fue inmediato, fue gradual, acumulativo y silencioso. Un frente cedía, luego otro. Un aliado caía, luego otro. La guerra se expandía mientras la capacidad alemana se contraía. El mapa, que antes inspiraba temor, ahora mostraba vulnerabilidad. En los altos mandos, las decisiones se volvían cada vez más defensivas, aunque el discurso seguía siendo ofensivo. La contradicción entre la realidad militar y la narrativa política crecía. Alemania luchaba no solo contra enemigos externos, sino contra la imposibilidad de admitir que su estrategia fundacional había alcanzado su límite. La Blitzkrieg no había sido un error, había sido una respuesta brillante a una situación específica. El verdadero error fue creer que esa respuesta era eterna. La guerra moderna, como la historia misma, castiga a quienes confunden éxito con verdad absoluta. A medida que los aliados avanzaban desde el oeste y el este, el cerco se cerraba, las ciudades caían, los recursos se agotaban. La población civil pagaba el precio de una guerra que ya no podía ganarse. Y aún así, la inercia estratégica continuaba empujando decisiones hacia un futuro que ya no existía. Cuando Berlín finalmente se convirtió en el último campo de batalla, el contraste era absoluto. El mismo país que había derrumbado a Europa en meses, ahora luchaba calle por calle, sin movilidad, sin sorpresa, sin margen de maniobra. La guerra relámpago había dado paso a una guerra de supervivencia. El mapa final no mostraba flechas audaces ni movimientos envolventes, mostraba ruinas, frentes cerrados y un colapso inevitable. La estrategia que había cambiado la guerra no pudo salvar a quien la creó de sus propias limitaciones. En retrospectiva, la Blitzkrieg dejó una lección que trascendió a Alemania. Demostró que la guerra moderna no se decide solo por números, sino por comprensión del sistema enemigo. Pero también enseñó que ninguna estrategia es invencible, y que adaptarse es tan importante como innovar. Alemania entendió antes que nadie cómo romper ejércitos modernos, pero no entendió a tiempo cuándo dejar de hacerlo de la misma manera. En la guerra, como en la historia, el mayor peligro no es el enemigo visible, sino la confianza ciega en las victorias pasadas. Así, lo que comenzó en 1939 como una revolución estratégica terminó convirtiéndose en una trampa construida con éxito, velocidad y audacia. Una trampa donde cada decisión futura quedó atrapada por el recuerdo de un triunfo inicial. Los mapas de la guerra cuentan esa historia con crudeza, desde líneas que avanzan sin resistencia hasta fronteras que se derrumban lentamente. Todo comenzó con una idea brillante. Todo terminó cuando esa idea dejó de evolucionar. Y en ese recorrido, la Blitzkrieg pasó de ser el arma que sorprendió al mundo a convertirse en el símbolo de cómo incluso la mejor estrategia puede conducir a la derrota si se convierte en dogma.